escuchaste, Karim, por lo pronto, pues ando checando los otros detalles para empezar, ¿vale? Sí, gracias, amigo. Hola, amigo. Gracias, amigo Karim. Voy a compartir pantalla, ¿vale? Ok, no, espera. En cuanto vean la pantalla, me avisan si se ve. Voy a poner únicamente una pestaña. ¿Ya se ve? Supongo que ya, ¿verdad? Sí, amigo, ya se ve bien. Perfecto. Voy a presentarla, entonces. Creo que ya debería aparecer completa. Ya. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos los que nos están viendo y escuchando en este momento. En serio, tenemos el gusto de estar aquí un día antes de, pues ya saben, el Día Internacional del PI. La verdad es que la idea que se nos ocurrió respecto a esto podría parecer en algún principio un poquito, no sé, como que muy sencilla o tal vez muy básica, pero la verdad es que en parte nosotros creemos que la creatividad está muy ligada con la ciencia y pues hay muchas cosas realmente que podemos relacionar con ellas. Entonces, pues sí, este es el título de nuestra ponencia, Ciencia al horno, ¿cómo se hace un PI? Gracias, amigo Karim, por la presentación. Esperemos que les agrade. Posiblemente sea un tanto breve la charla, pero la verdad es que nos gustaría que en medida de la posible, pues la disfruten y
y les gusta, más que nada, lo que traemos para ustedes. Amiga Tali. Amigo, continúa. Perfecto. Muy bien. Creo que la pregunta inicial para empezar a hablar acerca de esto es, o sea, tener clara la relación que hacemos entre los pies, que sabemos que es un postre que seguramente todos nosotros ya hemos consumido, y pues el número pi, ¿no? Que posiblemente algunos de ustedes ya tengan más que nada en cuenta cuál es la relación bastante aparente, pero pues queremos preguntarles a algunos de ustedes si alguna vez han preparado pies. ¿Cuál es su relación con la comida? Podemos partir con eso, ¿no? Preguntarnos cuál es la relación con nuestra comida y en el caso particular de los pies, pensar muy bien en la respuesta acerca de nuestra relación. ¿Qué tiene que ver el pie con el número pi? Que es básicamente lo que sí contestaremos al final de la ponencia, pero que pues en gran parte lo que vamos a hacer es hacer un recorrido histórico. Entre Tal y yo pues, somos muy fanáticos de la historia, entonces creo que hay cosas muy interesantes que podemos hablar acerca de ambas cosas. Bien. Amigo, ¿puedes regresar un poco a la otra diapositiva? Bueno. Ok. Creo que hay un punto en común cuando hablamos de los pies y creo que de los postres en general, de la comida. Un punto en común con la forma en la que se han originado y los números como tal. Pero en particular, pues como estamos hablando de pi, tenemos que hablar justamente de que ambas cosas son muy antiguas como tal. Y bueno, empezamos hablando primero con la comida. No sé si alguno de ustedes haya escuchado por ahí un poco de la historia de los pies. Generalmente tenemos que acostumbrarnos a buscar la historia de un montón de cosas, pero con la comida no solemos meternos, lo cual honestamente es algo nuevo para todos nosotros y pues a veces un poco complicado tal vez de encontrar algunas fuentes exactas, ¿no? O algunas referencias históricas que nos den mucha información acerca de esto. Se dice que en el caso de los pies, en la época antigua, ¿no? Con los egipcios, se origina esta idea como el prototipo que tendríamos después como postre de lo que consiste el pie en sí. Y se dice que las formas más antiguas de los pies justamente eran conocidas como galets, ¿no? Que es este nombre de aquí, me parece que actualmente es un nombre que se utiliza en el idioma francés para referirse a unos postres también, pero de alguna forma también se mencionan a estos de la misma manera. Entre los años 6000 y 2000 antes de Cristo, según la forma en que entendemos la historia, pues han habido algunos ejemplos de cómo los egipcios, como mencionábamos, o los sumerios, tenían más o menos algunos rastros de cómo ellos preparaban sus alimentos. Y en particular, pues creemos, ¿no? En este caso, que estos postres son considerados como los antecedentes de los pies. ¿Y de qué estaban hechos? Pues principalmente de avena, trigo, centeno y cebada. Y pues evidentemente, como vemos el fuego por aquí, pues entendemos que la forma en que hacían esos alimentos era por medio del fuego, ¿no? Que es de igual forma pues el descubrimiento del ser humano más importante. Amigo, ¿podrías regresar a la otra diapositiva, a la de cuál es la relación con pi y pi? Verán, antes de explicarles más a fondo sobre la historia de pi, quiero que tomen en cuenta la imagen que tienen ahí del pi. Verán, el pi es un círculo y esa línea negra que está en medio representa el diámetro. Las flechas representan el diámetro que cubre
todo nuestro pie. Si tomamos el diámetro de un pie X, el que nosotros queramos preparar, y lo ponemos alrededor de nuestro lindo y precioso pie, veremos que va a caber justamente 3 veces y nos va a quedar un pequeño espacio que es lo que se representa justamente con las decimales. Pi es, pues es justamente eso, es la relación entre el perímetro y el diámetro de una circunferencia. Verán, esta constante matemática tiene decimales infinitos y es un número no periódico. Eso quiere decir que no se llega a repetir algún número 2 veces o más veces. No se sigue con ese número. Son decimales infinitos que no se repiten. Y también es un número irracional. Ahora sí, continúa la siguiente diapositiva, por favor. Ok. El antecedente más viejo, por así decirlo, del que tenemos lo tenemos registrado, es justamente ese papiro. Es el papiro de Rind de 1800 a.C. Y verán, a pesar de que el número pi son solo aproximaciones matemáticas, el enfoque que le damos puede pues llevarnos a diferentes situaciones, porque en un principio podrá decirse que todo lo que sacaron de pi fue meramente empírico. No tenían prácticamente nada de las matemáticas que tenemos ahora. Así que hay que dar gracias a muchos de esos viejos o antiguas personas que nos ayudaron con esto. Verán, este papiro es un conjunto de algunos ejercicios matemáticos y algunos prácticos que exhiben el uso de fracciones y de algunas soluciones a ecuaciones simples, además de algunas mediciones de área y unos volúmenes. De estos ejercicios, el único que se relaciona directamente con el círculo es un problema de un granero cilíndrico de 9 de diámetro y una altura de 6, para calcular la cantidad de granos que cabrán en él. Como verán, pues los antiguos egipcios eran muy buenos en matemáticas y fueron muy adelantados para todas las cosas que hicieron. Cuando resolvemos este problema, establecemos una regla por la cual el área de la base circular se va a calcular como la misma de un cuadrado, cuyo lado es el diámetro y es disminuido en una novena parte. Si este planteamiento llega a combinarse con la fórmula que tenemos ahora de área igual a pi por radio al cuadrado, se encuentra que puede llegar al valor de 3.1604 y es muy aproximado a lo que nosotros ocupamos ahora. La que sigue, por favor. Bien, también tenemos que existen referencias religiosas. ¿Ok? Tenemos que en libros como el Talmud se lee que lo que mide 3 codos alrededor tiene 1 codo de ancho. Antes los codos y algunas partes del cuerpo humano se utilizaban para identificar medidas de longitud. La parte más específica de la que podemos sacar esto es en la Biblia. Verán, en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 7 y en el versículo 23, y en el de Crónicas, el capítulo 4 y el versículo 2, podemos leer algunas descripciones de cómo fue o cómo se realizó el templo del rey Salomón. Ahí se los puse, cito: hizo asimismo un mar de fundición de 10 codos de un lado a otro, perfectamente redondo. Su altura era de 5 codos y señalo, alrededor un cordón de 30 codos. Como verán, pues se utilizaban partes del cuerpo. Como un dato curioso que quizá a nadie le interesa, es que se cree que el rey Salomón escribió un libro donde almacenaba
historia sobre algunos demonios y que tenía un anillo con el poder de Dios para poder acercarse a ellos. La que sigue. Muy bien. Pues después de estos periodos de la historia pasamos a uno de los que nosotros consideramos tal vez más importantes en muchos aspectos de la historia en general. Y pues era evidente que al menos en cuestión de comida pasaba más o menos lo mismo. Se dice, y muchas fuentes lo mencionan así, independientemente de que se hable, por ejemplo, de los antiguos egipcios, la primera fuente que solemos tener de manera concreta para hablar de estos antecedentes de los postres del pay, pues se remontan directamente con los griegos. Se dice que estas tradiciones que se tenían al momento de hacer postres, ya sabemos, ¿no? De alguna forma, que las relaciones que tenían los egipcios con los griegos en el sentido de esa transmisión de cultura y de aprendizaje entre diferentes civilizaciones es muy interesante y pues precisamente se deja ver en muchas partes de la historia y en muchas aplicaciones como tal. Pero los griegos se dice que son los culpables, ¿no? Las personas que originaron, pues precisamente la masa del pastel. Podemos decir que la masa, o sea, es algo completamente común, pero algo que pues justamente diferenciaba, ¿no?, las profesiones de los griegos, y lo veremos más adelante con los romanos, pues era justamente lo que se destinaba para los pasteles comunes y para el pan como tal. En este caso, pues la masa para pastel es como que el invento necesario del que se habla en relación a los griegos. Y pues a partir de ahí como que ya comienza a ser más seguido el uso de esta masa para aplicarse a diferentes recetas y diferentes postres como tal. Aquí al lado, por ejemplo, tenemos a Aristófanes, que así como muchos historiadores, ¿no?, y escritores de la época, pues igual de alguna forma retrataban cómo se relacionaban con la comida y de qué forma pues lo expresaban en la vida cotidiana. ¿Qué haríamos nosotros y los griegos? Verán, los matemáticos griegos, como creadores de la geometría, como ciencia exacta, se les debe muchísimas cosas. En especial, pues, en matemáticas, filosofía, medicina y algunas cosas así. Ellos fueron los primeros en interesarse, bueno, de los que tenemos alguna referencia histórica hasta el momento, son los primeros en interesarse en problemas de la cuadratura y la rectificación del círculo. Comenzando con Tales de Mileto y pues quizá con Pitágoras, que introdujeron la geometría egipcia en los griegos. Y pues otros matemáticos se interesaron por la forma en que trataban de resolver estos problemas. Y verán, el primero en iniciar el camino correcto, por así decirlo, es Antifón de Atenas. Y él siguió algunas, más bien, Bryson de Heraclea le siguió con algunas ideas. Y pues el método de Antifón se basó en la posibilidad de inscribir diferentes polígonos en un círculo. Como pueden ver ahí en la imagen, tenemos un círculo y unos polígonos de alrededor. Tenemos un cuadrado en el centro y unos triángulos en los lados del cuadrado. Miren, él lo que hizo fue, comenzando con un cuadrado, construyó sobre cada lado de este triángulo, un triángulo isósceles con un vértice mirando hacia el arco del segmento del círculo, que pues es justamente lo que tenemos ahí. De esta manera, pues el nuevo polígono regular, inscrito presentaba el doble de número de lados. Y repitiendo esto, era un proceso en que se obtenía una figura inscrita con 4 veces el número de lados del polígono original, un hexadecágono.
así sucesivamente. Entonces, Antifón pensó que podía llegar a obtener un polígono con un número de lados que por ende fuera una longitud tan pequeña que coincidirían con el círculo. Y según él, un cuadrado podría hacerse igual al área de cualquier polígono regular. Y en un círculo podría ser reemplazado por un polígono de igual área. Y pues así aseguró haber logrado la cuadratura del círculo. Claro que pues su suposición era incorrecta, pero fue de los primeros en comenzar con esta aproximación. Bryson, por otra parte, llegó a mejorar el método. Él consideró los polígonos inscritos como los circunscritos. De esta manera, este matemático se convirtió en los primeros en introducir el concepto de los límites superior e inferior en las aproximaciones. Y bueno, él pensaba que el área del círculo podría encontrarse al promediar las correspondientes de los polígonos. Pero, ¿puedes cambiar a la siguiente, amigo? Pero viene a quien le atribuimos normalmente la mayor de las aproximaciones con los griegos, y este es Arquímedes. Es considerado por muchos el principal matemático de la antigüedad, y en su trabajo sobre la medición de un círculo hizo el primer tratamiento científico correcto al modificar un elemento del método de Bryson. Él consideró los perímetros de los polígonos y el radio del círculo en lugar de las áreas. Esto pues comenzó con hexágonos y duplicando cada vez el número de lados, llegó hasta un polígono de 96 lados, obteniendo la desigualdad. Lo que nos indica un valor de 3.1408 y más decimales, y 3.1429, lo cual es bastante acercado, y es muy sorprendente la forma en la que se acercaba al número de pi que usamos hoy en día. Este método fue el único utilizado por casi 2000 años antes de la invención del cálculo diferencial. Claro que hay otros matemáticos a los que pues también se les reconoce mucho su atribución. Sin embargo, creo que está más que correcto hablar de Ptolomeo para citarlo y poner en la mesa que pues él también fue bastante importante. Verán, él dio un valor de pi también muy aproximado, haciendo uso de unas tablas de cuerdas que él mismo construyó. Esta tabla da las longitudes de cuerdas de un círculo subtendidas por arcos de primero de un medio, después de uno, después de 1,5 y así hasta 180 grados. Pero lo podemos decir en otras palabras que él utilizó los valores de la función trigonométrica seno para ángulos que van desde un cuarto de grados hasta los 90, con incrementos de un cuarto. Y bueno, la magnitud que él obtuvo fue de 3.14166 y más constantes. Más decimales. Y bueno, esta es bastante similar a la que nosotros utilizamos comúnmente para hacer cálculos, que es el 3.1416. Creo que se puede notar que los saltos históricos que hacemos en general para repasar el movimiento tanto del número pi como pues de este postre pues son muy, muy grandes, ¿no? Pero pues en este momento creemos que pues la parte esencial es saber más o menos cómo es que en la historia del hombre pues se han desarrollado los mismos. Y pues ahora, dejando de lado un poco la antigua Grecia, pasamos con los romanos. Lo veremos más adelante, pero pues entendemos, así como los griegos cultivaron de la cultura de otras civilizaciones anteriores a ellas,
Pues los romanos, digamos que en gran parte, pues la cultura romana que conocemos está basada en la cultura griega. Y era evidente también que pues las cuestiones de la comida iban bastante relacionadas con ella. Lo primero que vemos aquí, pues es a esta escultura con un gorrito, de hecho. Esta persona era Catón el Viejo, una persona muy importante relacionada a la literatura romana. Se considera bastante a él como escritor. Y él, pues precisamente publicó un libro que se llama De Agricultura. Y en él, pues justamente se menciona una receta de un postre que era bastante común en la época romana, que se llamaba placenta. Algo así como placenta, la palabra placenta que conocemos, pero pues como estaba relacionada con las raíces griegas, pues el nombre que se tenía era ese. Pero pues también se le conocía como libum por los romanos, y generalmente este postre que vemos aquí, el postre realmente se sigue haciendo, pero pues se entiende que es prácticamente como si se tratase de una tradición antiquísima. Y es básicamente este postre que tenemos aquí. Como lo habíamos visto anteriormente, pues se trataba de una masa que estaba pues de formas no completamente diferentes, y aquí más o menos ya podemos ver como que se encuentran aplanados. Se dice también que en la época romana, a partir de las cuestiones históricas, se hace como que más notable la diferencia entre las personas o las personas que se dedicaban a hacer pasteles y los que se dedicaban a hacer pan, los panaderos. Y justamente es importante porque pues tenemos lecturas también que hacen mucha referencia a esta clase de postres. Este es otro libro, que se llama Apicius, y del que pues justamente se comentan recetas de lo mismo. Se decía también que acompañado con el postre, los romanos era bastante común que consumieran mariscos y mejillones acompañados de este postre, de esta comida. Justo aquí es una descripción de la receta de la plaquenta, y bastante breve. De hecho, la ilustración que está abajo es una ilustración más o menos que representa el cómo se iba dando, ¿no? El postre en la ciudad, en las ciudades. Dice, forma la plaquenta de la siguiente manera. Coloca una fila de tracta, que eran tiras largas de masa, sobre la base. Esto se cubre con la masa, queso y miel, sacada del mortero. Coloca otra fila de tracta encima y continúa haciéndolo hasta que se termine el queso con miel. Termina con una capa de tracta, bla, 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 coloca la plaquenta en el horno y coloca una tapa precalentada encima. Cuando esté listo, vierte miel sobre la plaquenta. Es muy interesante y posiblemente muy parecido a lo que actualmente hacemos con los pies. Tenemos entonces, a la Edad Media. Nosotros decidimos hacer la división de la historia en épocas, aunque se puede decir que al menos en la historia de Pi, del Pi más bien, pues se pueden distinguir etapas tal vez un poco más diferentes entre sí que las que nosotros acostumbramos para dividir a la historia. Pero la verdad, la forma en que se ha arrastrado este alimento pues es muy interesante porque pues prácticamente todo remite a referencias históricas y de la literatura que pues nos hablan mucho de la época. Se dice, y si pueden ver en la ilustración de fondo, espero que sí, está un poquito transparente, pues más o menos representa el dominio del Imperio Romano que existió en Europa por un largo tiempo. Y eventualmente, pues muchas de las cuestiones de las que podemos hablar que son heredadas de los romanos, pues tuvieron una fuerte presencia en Europa, precisamente por lo mismo. Y en el caso de la comida, volvemos a repetir, pues no es algo que se quede atrás. Pongo aquí este símbolo de ubicación en Inglaterra, porque se menciona que por ahí, por el siglo XIV, ya existía la palabra pie como tal. Y aquí está pues la relación más evidente que existe entre los pies y el pi, ¿no? De primera entrada, tal vez.
es el hecho de que pi, en inglés se escribe pi, se pronuncia pi, y esta palabra se comenzaba a usar en aquel momento, aunque realmente estaba más relacionada con los animales, con la forma en que actuaban los animales juntando comida diferente, pues más o menos se relacionan de la misma manera. Y acá hay alguna ilustración que lo pone, acá hay unos pajaritos, y es justamente muy interesante porque por las fuentes que tenemos, podríamos decir que la relación del pi con la Edad Media es bastante, pero bastante extensa. Ya podríamos decir que hay una presencia muy grande de este postre, generalmente en celebraciones en los que pues hacían banquetes con mucha comida. Era bastante común encontrar postres de esa clase. Y justamente el libro que tenemos al lado es un ejemplo de varios libros que se dedicaban a divulgar recetas de cocina. Y en ese caso, pues en particular, se dice, no sé a ustedes qué les parezca en cuestión de apetito, que gran parte de los países se hacían con carne, con aves y con animales, pues sí, cocinados. Eran básicamente país de carne, pero con mucha variedad en ese sentido. Hay un dato, que la base de los países se les llama coffin, y coffin en inglés pues tiene otros significados, y uno de ellos es ataúd, precisamente. Es una como relación muy interesante. Pero también se menciona que justo en el desarrollo de la Edad Media surge lo que pues creemos que es el ejemplo más famoso del pie, que es pues precisamente el pie de manzana, que es el que tenemos en la imagen. Comienzan a haber ya registros de personas que hacían y que consumían pues precisamente los pies de manzana. Y veremos que posteriormente pues es un dato muy importante, dependiendo de cómo se va desarrollando la historia, pues que contemplamos lo importante, porque aunque no lo consideremos así, este platillo que tenemos enfrente es de los más antiguos y es uno de los más importantes en algunas culturas del mundo. Verán, el periodo comprendido entre los siglos 8 al 15 marca la gran época de la civilización islámica. Y ahí surgieron una gran serie de matemáticos a quienes se les debe muchísimas cosas, como el haber completado la aritmética de un sistema decimal que incluye fracciones decimales, la creación del álgebra, descubrimientos importantes en trigonometría y más cosas que podemos decir. Algunos de esos hombres que dejaron alguna huella también se basaron mucho en pi. Y bueno, uno de ellos es Al-Khwarizmi, que es el hombre de la derecha. Disculpen por la equivocación. El hombre de la derecha es Al-Khwarizmi. Bueno, a este se le atribuye haber trabajado con valores diferentes y, bueno, especialmente con cálculos astronómicos, por los que se ha llegado a conclusiones de grandes influencias de culturas precedentes sobre, pues, todo lo que tiene que ver con su cultura. Otro hombre importante es Al-Biruni, que es el hombre de la izquierda. Y bueno, él es tal vez el primero de los escritores árabes en encontrar el valor de pi con un mayor grado de precisión. Siguiendo el método de estimación de longitudes de cuerdas, mencionado bueno, el que acabo de mencionar, que hizo de hecho Ptolomeo, él halló un valor ligeramente superior al 3.14166, que es más relevante debido a, más relevante debido al de Al-Ghazi, quien en 1424 halló un valor de 2pi. Amigo, ¿puedes cambiar? Bueno, el hombre de la izquierda es Al-Ghazi, quien halló en 1424 un valor de 2pi, el cual expresó en fracciones decimales, siendo su resultado correcto en 16 cifras. O sea que 16 de las cifras eran las que ya tenemos ahora. Y bueno,
su método se basó en una planeación de aproximaciones numéricas que le permitió calcular los perímetros de los polígonos regulares. Y bueno, estos polígonos regulares tenían muchísimos lados y eran inscritos y circunscritos a un círculo dado. Entonces, su propósito era obtener el valor de tal precisión que cuando fuese usado para calcular el perímetro del universo, de acuerdo con las dimensiones antiguas, el resultado no diferiría del valor verdadero de una magnitud mayor del espesor del pelo de un caballo. Esas palabras eran justamente de él, que se pueden recuperar de los textos que él nos dejó. Bueno, a lo largo de la Edad Media, el conocimiento de los matemáticos griegos e hindúes fue introducido en Europa por parte de los árabes, principalmente por medio de traducciones de diversos trabajos de Ptolomeo, de Euclides y algunos de Arquímedes, entre los cuales pues está el de la medición del círculo de Arquímedes. La historia de Pi, entonces fue trasladando al viejo continente, y los progresos obtenidos en el Renacimiento no son numerosos y bueno, al menos algunos quebrados como del Nardo de Pisa, pues sí, es como digno de mencionar porque obtuvo un valor medio para pi de 3.1418. Y bueno, él siguió más que nada el método que utilizó Arquímedes, pero con la ventaja adicional sobre que pues ya tenía o disponía de la numeración decimal, que fue encargado de, bueno, él fue el encargado de difundir por toda Europa. La que sigue. Ok. Hacemos el otro salto y pasamos a la Edad Moderna. Tenemos aquí abajo, ¿no? Más o menos que podemos indicar las fechas de las que nos estamos refiriendo. Y pues como habíamos mencionado anteriormente, ya hasta este punto podíamos decir que la palabra pi, okay, en el idioma inglés se había de alguna forma ya establecido pues, en la Edad Media, y que se hacía referencia al alimento en ese momento pues como pie, justamente. Algunas variaciones eran pie con la I latina u otra con la Y. Pero pues es una pregunta necesaria el plantearse en qué momento es que se nombra a pi como lo nombramos actualmente, cómo se nombraba antes y por qué es que utilizamos este símbolo que tenemos aquí para hablar sobre él. El hombre que podemos ver al fondo de la diapositiva es William Oxford, que bueno, fue un ministro de Inglaterra, y pues él se dedicó a diversos temas como la matemática, como astronomía, y bueno, él se dice que es, bueno, como ya mencionó mi compañero, él acuñó este término, aunque en un principio no era muy usado y como que lo dejaron un poquito de lado y no quiso ser muy tomado en cuenta. De hecho, fue hasta que llegó Leonhard Euler. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? Leonhard Euler, que fue quien popularizó el término de pi a esta constante. Y bueno, él hizo cosas muy importantes. Entre esto, él expuso el concepción en el marco del análisis matemático. También desarrolló conceptos básicos como los del ortocentro, el circuncentro y el baricentro de un triángulo. Revolucionó el tratamiento de las funciones trigonométricas al adoptar radios numéricos y los relacionó con los números complejos mediante la identidad de Euler.
por eso es que puede que se les haya parecido conocido su apellido, pues, es por esta razón, más bien. Hay muchos trabajos de él que destacan y pues sería importante quizá revisarlos en algún foro. Un posible parteaguas que podemos mencionar cuando hablamos de la historia del Pi. Comúnmente se suele relacionar el platillo del Pi con Estados Unidos. Se dice que, por lo que pues hemos investigado, se dice que el platillo del pie como tal es una forma, ¿saben?, de referirse en cuestión de identidad a los Estados Unidos. Y la verdad es que se puede decir que sí, aunque completamente, pues ya sabemos que no es un platillo que podamos atribuir por completo a su historia. Sin embargo, pues como habíamos mencionado antes, en la Edad Media, pues ya sabíamos que la tradición de los pies eran más comunes en Inglaterra, ¿no? Desde que se comienza a mencionar lo del nombre como tal, y podríamos decir que en Inglaterra surge el nombre de pie como tal. Y pues justamente cuando pasamos, ¿no?, a lo largo de la historia y llegamos a estas edades, pues nos encontramos con la forma, con la dinámica de los seres humanos que se tuvo y que pues que seguramente todos nosotros estamos completamente conscientes. En el caso de Inglaterra, según lo que se menciona, las mujeres inglesas horneaban los pies y horneaban los pasteles mucho tiempo antes de que llegaran los primeros colonos ingleses al territorio que hoy conocemos como Estados Unidos, América. Y pues principalmente podemos decir que ya hasta este punto, para rastrear el origen del pie, podemos decir que pues en las civilizaciones que comúnmente conocemos, pues existía más bien una variedad de recetas increíble. Y que en este momento de la historia, cuando hablamos de los colonos ingleses, pues pasamos justamente a la llegada, ¿no?, de muchas cosas a este territorio. Y se decía que los peregrinos llevaron a América sus recetas familiares, ya podemos hablar incluso de recetas familiares, muy particulares del país. Como cualquier producto humano, y como el humano en general, pues se adaptó precisamente a la variedad también de frutos que se conocían, frutos y bayas que se conocían y que los nativos americanos de alguna forma pues indicaban que eran los comestibles. A partir de ahí pues fue comenzándose a hacer una tradición un poco más cercana, ¿no?, a lo que conocemos como ahora como país. Y aunque parezca un salto muy grande, pues pasamos a la edad contemporánea. Como habíamos dicho, pues el pie de manzana también tiene entre sí una historia como tal. Pero me gustaría, Tali, si pasamos a hablar un poco de cómo se ha dado el desarrollo de Pi mientras tanto. Y luego pues nos iremos más que nada a hablar sobre las recetas y de qué forma las personas actualmente hacen una relación tan interesante como es la comida con los comercios. Ups. Sí, verán, Pi es una constante y ha sido como revolucionada una y otra vez, como pues ya se los he dicho. Ha habido diversos matemáticos que han puesto muchas horas de sus vidas a intentar hacer una aproximación más correcta a esta constante. Como les había dicho antes, fue gracias al establecimiento de los fundamentos del cálculo diferencial integral por parte de Newton y pues Leibniz, perdón, que los desarrollos que vinieron después de algunas áreas fueron logrados como
de manera más fácil, porque justamente para eso llegó el cálculo, para facilitar, bueno, entre comillas, porque el cálculo no es como la cosa más fácil del mundo, pero llegó para facilitarle la vida a otros matemáticos, o al menos llegar a conclusiones más exactas, por así decirlo, y pues así poder expresar a pi de una manera analítica. Si lo desarrollamos como diferentes series infinitas de algunos términos, en algunos estudios geométricos o numéricos o polígonos podrían volverse completamente obsoletos. Ha habido a lo largo de la historia muchas técnicas diferentes para intentar como encontrar esta constante de la manera más... es que no puedo decirlo correcto porque técnicamente no sería correcto, pero sí de la manera más aproximada. Entonces, verán, hubo puntos destacados de diferentes matemáticos, pero mencionarlos a todos pues sería obviamente imposible. La mayoría de ellos fueron solamente sumas a aproximaciones y pues más que nada creo que los más importantes es los que ya hemos mencionado. Sin embargo, otra cosa que podría mencionar, aunque no es perteneciente a esta edad, es que en 1706 William Jones utiliza por primera vez en un texto el símbolo de pi para poder pues sí, representar esta relación del perímetro y el diámetro. Bien, pues estamos cerca de concluir. El día de mañana, que es 14, pues es considerado el Día Internacional del Pi, pero pues curiosamente, ¿no? La relación que se suele hacer principalmente en el idioma inglés, porque pues ya sabemos que al menos la forma en que nosotros mencionamos ambas cosas, pues no es de la misma manera. Sin embargo, pues en Estados Unidos hay un día nacional para el Pi, y creo que es solo uno de muchos ejemplos que describen lo importante que es el postre para Estados Unidos, y seguramente habrá un momento para comentar pues la importancia y la forma en que se ha desarrollado en este país en particular. Es el domingo 23 de enero, bueno, será domingo del próximo año, pero es el 23 de enero, el Día Nacional del Pi. Es un dato interesante. Pero pues sí, si partimos entonces a la idea un poco breve, básica, de cómo es que nosotros encontramos el número de pi, que ya lo hemos mencionado, pues tenemos que imaginarnos si es que existiera en la vida real un pi que sea completamente circular. Sí, lo vemos así. Bueno, ahorita les voy a presentar un video muy interesante. Tali, no sé si quieras participar en ese momento. Estoy bien, amigo, puedes continuar. Bien, déjenme ver si se puede hacer apuntes en la pizarra. No estoy muy seguro, chicos. Pero supongo que ven el puntero, ¿verdad? Será algo bastante breve. Pues sí. Pero en esencia, si consideramos y vemos desde arriba a un pi completamente circular, o a cualquier cosa que tenga esa forma, pues ya sabemos que hay formas diferentes de calcularlo. Creo que todos aquí hemos tenido la experiencia, pues por ejemplo, de calcular el área y el perímetro, el diámetro, cualquier relación matemática que se nos ocurra respecto a los círculos de pi. Pero es tan sencillo como considerar partir al pi a la mitad. Ahorita pondremos otro ejemplo un poco imaginario. Partimos el pi a la mitad y la medida que tenemos en la mitad se llama diámetro, ¿ok? Es tan sencillo como considerar que esa medida se pueda relacionar con la circunferencia. Sabemos que la circunferencia pues, es la medida que del círculo como tal.
de manera completa y pasamos al siguiente experimento mental en el que supongamos que tengamos, no sé, en el suelo ponemos de lado nuestro país, tenemos en el suelo una marca que más o menos nos indica cuánto es lo que recorre. Si nosotros pusiéramos esa cantidad del diámetro en la circunferencia, lo completaríamos, ok, 1, 2, 3 veces y seguramente pues nos sobraría un gachito que es la parte que tenemos aquí. Si se mueve el pie de esta forma, podemos dar la distancia completa 1, 2, 3 veces y lo que resta por un poco, que es básicamente la forma en que podemos representar visualmente cómo se calcula pi. Hay un video, son dos del mismo canal, que pues sí parece una cosa muy graciosa, pero que básicamente hacen el cálculo y vamos a hacerlo rápido. Hacen el cálculo de pi porque pues ya sabemos que es mediante aproximaciones y hacer una relación entre la circunferencia y el diámetro, pero lo que hace este tipo pues es conseguir de alguna manera muchos pies que son pequeños. Parece que se traba un poquito. Los coloca en un círculo gigante. Vamos a quitar el sonido. Y bueno, básicamente es lo que les comentaba, ¿no? Este es el diámetro del círculo. Aquí se ve más o menos cómo es que pues los cubre, ¿no? Completamente. Y pues claramente los países pues tienen muchas formas como tal. Pero pues si se hace más o menos la aproximación, implicando también pues la mitad del diámetro. Y si es lo que se calcula, al final de cuentas, se calcula la cantidad del diámetro contemplando los pastelillos y al final pues las aproximaciones que se hacen mediante este experimento nos dan ese resultado que es el que pone aquí, que pues lo hace mediante su calculadora. Un resultado un tanto aproximado, 3.13834. Claramente, pues esto depende mucho de cómo se realizan las mediciones y todo por el estilo. Eso de parte matemática. Voy a compartir otra pestaña más o menos para mostrarles una infografía de una receta de país, por si tenían el pendiente, porque seguramente nosotros también la tenemos. Okay. ¿Te gustaría, Tali? Claro, estaría bien preparar algunos pies, no sé. Es un fin de semana de puente largo, yo creo que preparar uno o dos no estaría mal. Sí, justamente. Pues bueno, es básicamente la fotografía. Una última cosa que añadir. Perdón. Una última cosa que tengo que añadir sería el hecho de que quiero hacer una pequeña dinámica. Ustedes pueden o no contestar, pueden solo guardárselo para ustedes y reflexionar. Imaginen que los griegos no hayan hecho todo lo que hicieron. Como verán, fue una parte muy importante para la historia del humano en distintas áreas como biología, medicina, matemáticas, muchísimas cosas. Entonces, imaginen que ellos simplemente no hubieran descubierto nada de lo que hicieron. Pero aquí tenemos dos cuestiones y es lo que yo creo que ustedes se planteen. Por un lado está la cuestión de que puede que, no sé, los árabes, quizá otras personas, hubieran podido descubrir lo que los griegos no hicieron. Y puede que haya sido mucho más tiempo del que pasó cuando lo hicieron los griegos.
La pregunta que yo les quiero hacer es, ¿ustedes creen que tomando en cuenta eso, si los griegos no hubieran hecho eso y más personas lo hubieran hecho, pero mucho tiempo después, ¿viviríamos como lo hacemos ahora? ¿O quizá estaríamos un poco más atrasados en muchísimas áreas de ciencias o de humanidades, quizá? Ustedes pueden pensar en eso y si quieren darnos su respuesta, adelante. Si no, pues pueden solo tenerlo en su cabeza. Y justamente otra cosa que podemos mencionar sobre eso es que pues, los procesos históricos en general, si queremos pensar en cualquier cuestión de la historia que nos intrigue mucho, pues son muy dinámicos. Tanto en historia como pues en movimiento de manera literal, pues son bastante dinámicos y pues si en algún momento llegara la cuestión, no sé, de plantearnos el origen de cierta comida o de cierto utensilio, de cierto artefacto, o inclusive cuando hablamos de números, ¿sí? Y de conceptos matemáticos, pues lo importante es justamente pensar en que todo es, al final de cuentas, un intercambio de ideas entre hombres y de culturas tal vez diferentes entre sí, y creo que pues deberíamos contemplar eso. Al final de cuentas, todo está determinado por ese movimiento y el aprendizaje que tenemos como seres humanos. Parece que es todo. Les agradecemos mucho. Y pues si quieren comentar algo o responder la petición de Tonali, pues se los agradecemos mucho. Y en general, pues sí, su presencia aquí, pues la apreciamos bastante. Gracias.